es la que nos da las herramientas y las bases para ser unos mejores seres humanos y al mismo tiempo para desarrollarnos de una mejor manera en los ámbitos laborales. Es donde creamos todas las capacidades y las competencias para nuestra vida adulta y de igual manera, como les mencionaba, para desarrollarnos dentro de una sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del objetivo de lo que es este tema de salud mental escolar, tenemos la finalidad de revisar los conceptos básicos de salud mental escolar a fin de conocer las acciones que nos ayuden a favorecerla, no solamente en el espacio de la escuela, por ejemplo, sino también en el entorno para la vida. La siguiente, por favor. Y bueno, les voy a dar aquí acerca de unos puntos de lo que vamos a tratar, como una breve introducción de lo que es la salud mental escolar. En algún momento, con algunos de ustedes ya lo había visto, ya lo había platicado, acerca de que la salud mental no solo abarca los aspectos emocionales o los aspectos cognitivos, sino también estamos hablando que estos aspectos cognitivos se ven involucrados en la salud física, es decir, que van de la mano la salud mental y la salud física. Y pues para ello, para tener una buena salud en general, una salud íntegra, debemos de cumplir con ciertos hábitos que estos vienen desde la infancia y nos van a llevar a una mejor salud o desenvolvimiento de la salud como tal. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí sabemos cómo cuidar la salud física, ya sabemos que, por ejemplo, en estos tiempos hay que tener más precaución en cuanto a la higiene, por ejemplo, el lavado de manos, también cómo realizar la actividad física, dormir bien, etcétera. Pero hay una interrogante muy grande en que cómo cuidamos esa salud mental, qué hacemos con esa salud mental. Y bueno, precisamente este diplomado es para adquirir algunas herramientas acerca de la salud mental, cómo tratar esos hábitos, cómo mejorarla, cómo ejercerla para tener un mejor desarrollo. Y bueno, ya habíamos visto acerca de que la salud mental es un estado de bienestar en una persona donde es consciente de sus propias capacidades para afrontar los retos normales de la vida. Es decir, que la persona cuando se encuentra sana puede afrontar todas las problemáticas que se le presentan de una manera fructífera y capaz de contribuir a la comunidad, capaz de contribuir a lo que es la sociedad. Y bueno, esto es como aquí les puse, un breve concepto de lo que aportó la OMS en el 2021. La siguiente, por favor. Bueno, la salud escolar desarrolla lo que es en el ámbito educativo. Y este ámbito educativo es un ámbito de aprendizaje, de enseñanza, de convivencia, y en él se busca, dentro de las escuelas que aplican lo que es la educación de la salud mental, es acciones integrales que fomenten una vida saludable y más en los tiempos que actualmente estamos, así como no solamente en el contexto de la salud escolar, sino de la salud para la vida, y esto va siempre de la mano. La siguiente, por favor. Bueno,
La escuela después de la familia es un segundo espacio de socialización más importante para el desarrollo de la persona, ya que en ella se establece uno de los contactos más importantes con el entorno social y ofrece la oportunidad de contribuir relaciones con pares y con figuras de autoridad, quienes fungen como modelos de comportamiento y contribuyen al aprendizaje, no solo de los académicos, sino de normas, valores, creencias y actitudes que determinan la conducta y el desarrollo de cada persona. Es decir, después de la institución que tenemos, que es la familia, otra de las instituciones más importantes de las cuales vamos a tomar base para nuestro desarrollo va a ser la escuela. Esta escuela la vamos a tomar como modeladora de conductas, de hábitos y de desarrollo. La siguiente, por favor. Ahora bien, dentro del ámbito escolar, todo servidor y también todo profesional de la salud que esté dentro de la docencia tiene la responsabilidad de transmitir mensajes y prácticas saludables en un sentido de identificación y empatía con el fin de incorporar y vincular la salud mental con el bienestar personal y social, de tal manera que su labor es preventiva y modeladora de conductas. Es decir, que todos los servidores que estemos a cargo de la educación debemos de fomentar primero con el ejemplo para que de tal manera hagamos al alumno que se involucre en este tipo de mensajes y de prácticas sanas para llevarlo adecuadamente día a día con la salud y principalmente lo que es la salud mental, porque es la que va a generar tanto nuestra salud física y viceversa, la salud física, la salud mental. Ahora bien, la educación para la salud. La educación para la salud, como parte de la promoción de la salud, se ocupa del comportamiento sano. Las conductas cotidianas de una persona pueden ser la causa del problema de salud, pero también pueden ser la solución. Es decir, que toda acción lleva a una reacción y nosotros tenemos consecuencias de nuestra salud porque no intervenimos desde la parte preventiva, que es una de las bases que actualmente se debe de tomar en las escuelas para fomentar la salud mental. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de la educación para la salud, tenemos que implementar estrategias desde un enfoque universal que sea socioemocional, pero al mismo tiempo este enfoque debe de ser integral, es decir, tomar en cuenta todos los aspectos. De igual manera, esta educación para la salud se debe de aplicar para adolescentes, niños y la siguiente, por favor. Bueno, las escuelas promotoras de salud. Micrófono, por favor. ¿Listo? Cierren sus micrófonos, de favor, para que podamos escucharnos mejor. Gracias. Bueno, seguimos. Tenemos lo que son las escuelas promotoras de salud. En ellas se busca crear condiciones favorables y fructíferas para generaciones nuevas y que estas generaciones adquieran conocimientos, adquieran destrezas que les permitan cuidar y mejorar la salud física y mental, no solo para ellos, sino también dentro de las comunidades y para las instituciones en las que se desarrolla, por ejemplo, el grupo de la familia. Y bueno, es lo que buscan las escuelas promotoras de la salud. Más adelante les voy a explicar cuál es punto por punto de estas escuelas promotoras de salud, lo que llevan a cabo para que así se tenga un mejor desarrollo
en el ámbito educativo y bueno, de tal manera hay un progreso como tal en el alumno y una mejora. La siguiente, por favor. Bueno, estas escuelas tienen como tal la prevención y fortalecer. ¿Prevención de qué? Bueno, de comportamientos y de conductas destructivas, como puede ser el uso y abuso de drogas, que es un ejemplo, como también pueden presentarse algunos otros tipos de situaciones que vamos a ver. Y bueno, lo que fortalece es el autocuidado. Fortaleciendo el autocuidado, podemos observar una persona con un mejor desarrollo. La siguiente, por favor. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Adelante. Bueno, en el caso de la salud escolar, salud mental escolar, siempre en las instituciones se está manejando el tema de tratar los problemas cuando ya están siendo latentes en el aula o cuando son latentes dentro de la institución. Por ejemplo, niños que tienen problemas de depresión o niños, por ejemplo, que se quitan la vida por desespero, por cualquier razón, pero siempre se está tratando el problema cuando ya sucede. Y mi pregunta pues va relacionada a eso. ¿Qué deben hacer, por ejemplo, las instituciones o cuál sería lo recomendable para poder tratar de disminuir ese tipo de casos? Pues yo pienso que puede ser trabajando desde la prevención, como usted lo estaba diciendo, pero ¿cómo se trabaja la prevención en la escuela? Porque por lo menos nosotros como maestros no estamos totalmente preparados para afrontar ese tipo de cosas. Y en cada institución, por ejemplo, en Colombia solamente existe un orientador que no le habla directamente de ese tipo de situaciones a los estudiantes, sino solo les habla de cosas muy generales. Así es. Efectivamente, mucha razón, licenciado, y qué gran pregunta hace usted, porque sí, precisamente, no solo como docentes, sino como profesionales o ejerciendo pues nuestra labor, podemos encontrar no solamente en el ámbito educativo, sino en diferentes ámbitos, situaciones en las que se presentan por ejemplo, en este caso que hablamos del suicidio, y cómo llevar a cabo. Más adelante les voy a dar algunas herramientas, pero por el momento le puedo decir que, como decíamos, desde la detención, porque se trabaja siempre habitualmente después de que ya sucede el problema y solamente en algunos lugares es como se lleva a cabo, porque hablar del tema de suicidio es precisamente todavía existe un tabú que se busca esconder la realidad de, por ejemplo, si la persona llevó a cabo un suicidio, esa fue la causa de su muerte, pues todavía existe un tabú acerca de ello que todavía se puede observar que en muchas instituciones, pues tratan de ocultar, por ejemplo, que el niño pues llevó a cabo cierto tipo de acción o que la persona llevó a cabo cierto tipo de acción, porque todavía no es un tema que del todo se hable ampliamente. Entonces, es por lo mismo que no se dan estas herramientas para decir qué podemos hacer antes de que suceda, por ejemplo, un suicidio. Y es lo que precisamente no les quiero adelantar porque se los voy a decir a continuación en las siguientes diapositivas, pero sí, ahorita le vamos a ir resolviendo su duda, licenciado, porque es muy importante hablar desde la prevención, sino no nada más llevarlo a cabo después de que ya situación, sino antes, que es lo que buscamos y que actualmente por todos los medios y por la época que vivimos, precisamente es como se está presentando un alto índice de suicidios y antes lo observábamos más en edades adultas, actualmente se está viendo en adolescentes y
también como es en edades de infantes, en niños, se está presentando mucho el suicidio, pero hay ciertos factores que hacen que estos factores de riesgo, que estas situaciones se presenten, pero por eso también tenemos nuestros factores preventivos, que son los que les voy a dar para que evitemos este tipo de situaciones. Muchas gracias. Bueno, de nada, licenciado. Proseguimos. En las escuelas debemos de promover lo que es en la salud mental, un mayor énfasis en el desarrollo socioemocional de los estudiantes en el contexto escolar. No solo es relevante desde el punto de vista de salud mental y el desarrollo social y emocional, sino desde el punto de vista académico. Es decir, este desarrollo socioemocional no solamente va a importar a lo que es el contexto académico, sino también a lo que es pues el punto de vista dentro de una sociedad. Va a ser algo muy relevante. Y bueno, como la pregunta que nos hacía el licenciado, aquí tenemos una base que es fomentar el desarrollo socioemocional, no solo en las escuelas, sino también dentro del núcleo familiar o donde nos desarrollemos. Principalmente en este caso, pues los estudiantes es dentro de la escuela. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación les voy a dar unos cuantos datos y unas cifras de lo que es la salud mental escolar. Y bueno, pues aquí van unos datos y referente también a lo que estábamos viendo. Bueno, a nivel mundial, el 10 y el 20% de las niñas y los niños experimentan algún problema relacionado con la salud mental. Esto de acuerdo a los datos que tiene la OMS del 2020. Es decir, estamos hablando de una cantidad significativa de cuántos niños están presentando algún problema de salud mental y que no todos son detectados, solo un porcentaje es el que es detectado y que si no se detectan a tiempo, pues estos empiezan a agravar y es donde empiezan a causar mayor consecuencia de la que ya existe. La siguiente, por favor. Bueno, de igual manera, los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones de las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años. Este dato es muy importante porque, por lo general, la mayoría de los trastornos mentales se desarrollan en estas edades. Estamos hablando aproximadamente que de la edad de los 10 a los 19 años es cuando se están desarrollando los trastornos mentales. Sin embargo, como les mencionaba, es muy poca la cantidad de personas que son detectadas con estos trastornos. Por lo regular estamos normalizando ciertas conductas, ciertos comportamientos, y tenemos creencias de que es normal o que es un berrinche o que se le va a pasar o que quiere atención o que es un niño difícil o una persona difícil, pero no vemos el trasfondo de lo que está sucediendo en estas situaciones. Entonces, puede haber de fondo un trastorno mental que no hayamos identificado y que si es como tal puede traer ciertas afecciones hacia la salud y bueno, también no solamente a nivel individual, sino al entorno. La siguiente, por favor. Como ya les mencionaba acerca de los trastornos mentales que comienzan antes de los 14 años o a los 14 años y bueno, que
que no se detectan a tiempo. Y bueno, estas cifras declaradas pues fueron, imagínense, en el 2020, estamos a un año, son cifras recientes. Y bueno, es muy importante tomar en cuenta esto y también tomar en cuenta que conforme vamos avanzando, se van viendo cada día nuevos trastornos, no son los mismos trastornos que teníamos antes y que algunos sí están y permanecen, pero cada día se ven de acuerdo a cómo vamos evolucionando nuevos trastornos, a los cuales hay que poner mucho enfoque porque nos podemos encontrar con situaciones y más como docentes dentro del aula. En estos momentos, pues, no podemos estar de forma presencial, lo hacemos de forma virtual, pero al estar de forma presencial podemos detectar con mayor facilidad ciertos comportamientos que podemos ver que no son conductas como tal benéficas tanto para la persona como para su ambiente. Y bueno, es importante estar informados acerca de estos tipos de trastornos. Y bueno, como docentes, si uno no cuenta con ciertas herramientas, bueno, apoyarse de ciertos profesionales que tengan la capacidad y que estén capacitados en ese ámbito de lo que es la salud mental o de que conozcan acerca de los trastornos del área clínica para que puedan orientarlos acerca de los trastornos que existen. Y bueno, saber cómo trabajar, cómo intervenir con los alumnos que tengamos a la mano o con los alumnos que estén en ese momento cursando con nosotros. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una de las principales causas de enfermedad que se observa a nivel mundial y que también causa una discapacidad, en este caso a los adolescentes, que es una estadística, y que es la depresión. La depresión es una de las principales causas de enfermedad. Actualmente la depresión ocupa el cuarto lugar en lo que es las enfermedades mentales con discapacidad a nivel mundial. Entonces, es muy importante detectar cuáles son los parámetros de la depresión para identificar qué es una depresión. En ella se va a observar, por ejemplo, cuando tú observas que hay una tristeza, pero esta tristeza es prolongada y, bueno, habitualmente la persona se ve abatida, no tiene ánimo. Ahí podemos detectar unos rasgos de depresión. Para ello, nos tenemos que apoyar como profesionales de la salud en el DSM-5 o en la Guía Latinoamericana de Trastornos Mentales. Y es cómo se va a detectar una depresión. Y bueno, se van a aplicar cierto tipo de pruebas para poder identificar si la persona está presentando depresión, que es muy importante darse cuenta porque la mayoría de los alumnos puede presentarlo, como por ejemplo en algunas condiciones como es en este tiempo que se observa pues esta situación de salud a nivel mundial. Esto de la pandemia pues ha causado depresión a los alumnos, principalmente a lo que es adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes están en una edad donde ellos requieren pues de estas convivencias con amigos, convivencia con pares, el estar en un entorno solamente, por ejemplo, se podría decir en cautiverio, en una zona donde pues no como tal se desarrolla en espacios abiertos, esto de cierta manera puede causar una depresión, más las problemáticas que aumentamos, que se presentan día a día, por ejemplo, si hay familias disfuncionales o si la comunicación no es correcta, que no se logra una metacomunicación y hay cierto tipo de agresividad o violencia, pueden ser factores que causen a una persona a llevar a la depresión.
así como la falta de herramientas para enfrentar las problemáticas. La siguiente, por favor. Bueno, y miren, precisamente hace rato lo que mencionaba el licenciado David, bueno, el suicidio es una de las terceras causas de muerte para los jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 19 años. Es impactante, ¿saben? Es impactante hablar acerca del suicidio, porque estamos hablando que es la tercera causa de muerte, es decir, el suicidio está latente día con día. Y podemos pensar que cierto niño, cierto alumno solo está presentando conductas de rebeldía, o en algunos espacios he escuchado, por ejemplo, que llegan a decir, solo quiere llamar la atención, y no ponen ese enfoque y ese énfasis a lo que le está sucediendo precisamente al niño, al joven o al adulto, y no es solamente como un berrinche, quiere llamar la atención, se le va a pasar. Hacer caso omiso a esas situaciones que está presentando la persona, porque es realmente de suma importancia lo que es el suicidio. Como podemos observar, estamos viendo que es la tercera causa de muerte, lo cual quiere decir que está de manifiesto, o sea, está al día. Por eso es que debemos de comprender todas esas partes donde una persona nos está pidiendo ayuda. No es por llamar la atención, no es por querer hacer un berrinche, no es porque simplemente tiene una mala conducta. No, no, no. O sea, la mala conducta, que es como por ejemplo el berrinche, el que quiera llamar la atención, no nada más es por eso, sino hay que observar cuál es el origen que llevó a esa conducta, a esa respuesta, porque por algo se está manifestando de tal manera. El suicidio solamente es una respuesta a toda la problemática que trae cargando la persona como tal y que no tiene las herramientas adecuadas para poder gestionar y para poder resolver estas problemáticas que se presentan. Entonces, de verdad, yo los invito a poner mucha atención en esta parte, porque es algo que está latente, y más aún hay que poner atención si ustedes trabajan con niños, si ustedes trabajan con adolescentes, y bueno, no dejar a un lado a los adultos. Hay que estar atentos ante todos estos puntos que trata el suicidio, cuando la persona se siente desolada, abatida, que no tiene ganas de hacer nada, que se encuentra triste. Para que haya un suicidio, la persona por lo regular ha presentado previamente una depresión que no ha sido tratada desde la manera adecuada. Algunas personas necesitan tratamiento farmacológico para poder llevar a cabo y pues una mejora, pero este tratamiento farmacológico debe de ir de la mano con un tratamiento psicológico, es decir, un tratamiento psiquiátrico con un tratamiento psicológico. Esto es para reforzar y para que de manera integral se llegue a una mejora de la persona y no como tal tenga estas consecuencias. Entonces es de vital importancia poner atención a estos puntos de riesgo que pueden llevar a una situación de este tipo como lo que es el suicidio. La siguiente, por favor. Profe, me gustaría aportar algo. Sí, adelante.
Bueno, de hecho, el profesor David González, bueno, para las personas de aquí que no lo conocen, el profesor David es psicólogo clínico de la Universidad de la Cochabamba en Bolivia. Él estuvo hablando y explicando cuál es la diferencia entre un tratamiento psicológico y un tratamiento psiquiátrico, que eso quizás muchas personas lo desconocen y no saben que cuando se debe tratar a alguien, por ejemplo, con depresión o con algún trastorno, debe ir de la mano un tratamiento integral. Es decir, no solamente puede ser psiquiatría por aparte y la psicología desvinculada de ese tratamiento. Entonces, se le explicaba que la diferencia es que el psicólogo trabaja desde la palabra y el psiquiatra trabaja desde lo biológico. Es decir, que no se puede hacer un proceso, un procedimiento eh, en pro de ayudar a una persona, sino existe la palabra y el tratamiento biológico. Así es, licenciado, efectivamente. Muchas gracias por hacer esa aportación y bueno, pues sí, recalcar esa parte de hacer un tratamiento integral en algunos tipos de trastornos. En este caso, como lo mencionábamos, la depresión. Los psicólogos, y gracias por hacer este aporte para pues hacerlo más amplio y para aclarar de una mejor manera. Los psicólogos van a trabajar los trastornos desde la parte conductiva, a través, como usted mencionaba, de la palabra, y esta palabra se va a basar también en los pensamientos, es decir, cómo influir acerca en los pensamientos, la conducta. Trabajamos con la cognición, con la conducta y bueno, también con las situaciones emocionales que esté presentando la persona. Los psicólogos no van a medicar por ninguna razón. Ningún psicólogo está autorizado para medicar algún paciente. Eso no nos está autorizado a nosotros los psicólogos. No estamos preparados, no se nos preparó para eso y tampoco nuestra cédula nos lo permite. Principalmente eso, no llevamos la preparación médica de un psiquiatra. El psiquiatra lleva una preparación médica y como tal conoce el proceso farmacológico y sabe qué va a aplicar y qué va a dar a las personas de algunos tipos de trastornos que los necesiten. Algunos trastornos se trabajan desde la manera conductual y solamente se necesita lo que es un psicólogo. Cada paciente va a depender, cada paciente va a tomar un tipo de terapia. En la psicología se encuentran diferentes tipos de terapia, ya sea dependiendo del trastorno que presente y de igual manera depende de qué tipo de terapia se ajusta a la personalidad que se presenta. Y bueno, algunos otros trastornos se trabajan desde la manera integral. Por ejemplo, que decíamos, la depresión es una de ellas. Otra de ellas es el trastorno bipolar. Es otro que se trabaja de manera integral. Porque todos estos tipos de trastornos tienen que ver con la parte neurocognitiva. Entonces, al hablar de una parte neurocognitiva, tenemos que decir que en algunos pacientes, pues ciertos químicos no están funcionando de la manera adecuada, así como los neurotransmisores, y lo que se busca es trabajar de una manera integral para hacer que pues estos químicos lleguen de manera correcta a la persona. Y al mismo tiempo, pues el psicólogo trabaja fomentando, por ejemplo, en las personas bipolares también tienen episodios depresivos. Entonces, por ejemplo, ahí trabajar desde la manera motivacional para que la persona salga adelante, porque habitualmente dejan de hacer
por algunos periodos de tiempo las actividades y, bueno, lleva a una incapacidad de la vida diaria, ya que las personas no tienen esta motivación ni las herramientas para poder salir adelante. Y bueno, ahora, como les mencionaba, hablar de los trastornos mentales en una edad temprana, no hablar de los trastornos mentales en una edad temprana tiene consecuencias que hasta la edad adulta afectan, y no solamente pues a la salud física, sino a la salud mental. Y bueno, lo que les acabo de mencionar, que limitan las oportunidades de llevar una vida, pues no solamente la vida cotidiana, sino una vida adulta si nos encontramos en edades, pues, que somos adolescentes o niños. Vamos a encontrar que hay limitaciones y si estas no se detectan a tiempo, pues va a haber consecuencias posteriormente para la vida adulta. Cabe recalcar que es tan importante identificar estos trastornos porque van tomando cierto grado y pues estos grados que toman van a tener consecuencias posteriormente. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, y a continuación les voy a hablar acerca de los factores de riesgo en la salud mental escolar. Bueno, todos estos factores de riesgo son los determinantes que van a causar daño en la salud mental escolar y que es muy importante darnos cuenta acerca de cuáles son estos factores. Uno de los factores es el horario y la modalidad de estudio. Bueno, pues el horario, porque a veces los alumnos tienen largas jornadas, por ejemplo, de estar estudiando como hora, o la modalidad de estudio que ha cambiado y que es virtual. No es lo mismo la modalidad presencial que virtual, dependiendo del tipo de aprendizaje de la persona. Entonces, en algunos alumnos esto ha generado estrés que afecta a su salud mental. En algunos otros alumnos podemos observar que hay desmotivación, por ejemplo, aplicándolo a la época actual, porque pues no es lo mismo estar con este contacto real físico que estamos ahí presenciando, cómo hacerlo desde a través de una pantalla. Pues claro que hay una gran diferencia. Lo aplico en esta situación porque esto va a causar en algunos alumnos, pues no es como tal la modalidad que funcione mejor y el horario para algunos va a ser muy pesado y pues puede generar este tipo de situaciones. Hablando desde la manera presencial, podemos observar que algunas personas pues mantienen un horario que dependiendo de sus responsabilidades, tratan de ajustar sus horarios de estudio a lo que es, pues apenas si cabe en su agenda, ¿no? Entonces, sí esto es muy estresante para ellos porque pues sus largas jornadas, a lo mejor de responsabilidades de trabajo y también de la escuela, que es una responsabilidad, pues causa cierto estrés. Entonces, este factor es muy importante. Bueno, también de igual manera vamos a ver lo que es el acoso escolar. Cuando hay un acoso escolar, o bullying también llamado así, pues el niño o el adolescente por lo regular ya no presenta el mismo enfoque a lo que es la escuela, ¿no? Pues lo que es que el adolescente ya se siente con miedo o el niño ya no quiere ir a la escuela. ¿Por qué? Porque lo molestan y esto empieza a verse reflejado en el desarrollo escolar porque ya no empieza a presentar un buen desempeño, sus calificaciones empiezan a bajar, empieza a tener problemáticas
Y aquí un punto muy importante, porque como lo mencionábamos acerca del suicidio, ha habido muchos suicidios por lo que es el acoso escolar y que se calla. Entonces, se mantiene entre los alumnos solamente y algunos profesores a veces llegan a ser parte del medio, que son muy poco éticos ante su profesión. Y pues también los profesores a veces que no tienen esa ética saben de esta situación y no hacen nada por tomar ciertas acciones ante estas situaciones, sino simplemente lo dejan pasar o lo apoyan en algunas ocasiones. Entonces, cabe recalcar que nuestro lado ético siempre hay que tenerlo presente y hay que estar alerta de este tipo de situaciones porque el acoso escolar también puede ser suicidio. Y bueno, es muy importante detectar este factor de riesgo. De igual manera tenemos en la actualidad lo que es el bullying, pues desafortunadamente no hemos utilizado las herramientas o no se han utilizado las herramientas de una manera adecuada para una mejora como ser humano, para una mejora personal y para una mejora social, ¿no? Pues se han utilizado de una manera inadecuada y que han llevado a este tipo de situaciones como el ciberbullying, donde, bueno, pues va de la mano del acoso, ¿no? Donde se hostiga a la persona, donde se le molesta y donde se está causando este daño constante a las emociones y aún más se causa este daño si esta persona no tiene reforzado lo que es suyo, su parte integral. Tenemos problemas con lo que son las amistades, es otro factor de riesgo cuando los alumnos llegan a presentar problemas, ya sea con compañeros, con amigos o con pares. El desarrollo que está teniendo en la escuela, bueno, pues no es adecuado. ¿Por qué? Porque no está totalmente concentrado, no está enfocado en lo que son sus actividades escolares y esto va a causar un deterioro en su salud mental, ya que vamos a ver ahí emociones como tristeza, tal vez enojo, tal vez desmotivación. Entonces, ahí vamos a ir detectando ciertas conductas del alumno que va a presentar por estos problemas, que aparentemente para una persona pues tal vez más adulta, no le tome en cuenta eso o otro tipo de persona, pero cada problemática es importante para cada persona, entonces también hay que ser pues un poco empáticos para entender esa parte de las personas. Tenemos lo que es el del sueño. Bueno, mantener una higiene del sueño es tan importante porque, bueno, aquí vamos a desarrollar lo que es toda nuestra parte de nuestro descanso, va a procurar que tengamos un buen desarrollo en la parte cognitiva. Y esta parte es la que nos va a ayudar a desarrollar nuestras habilidades dentro de la escuela, a tener mayor concentración, a tener mayor entendimiento. Entonces, si el horario del sueño no es adecuado y dormimos pocas horas o en dado caso dormimos muchas horas, cuando dormimos pocas horas, obviamente vamos a tener estas consecuencias. No va a haber concentración, la memoria se va a dar a corto plazo, no vamos a tener retención y lo que buscamos es una memoria a largo plazo. Y bueno, entonces, pues esto va a afectar a lo que es nuestra área académica. Y bueno, en el caso de dormir mucho, pues ya nos está dando ahí un indicativo de que no es normal y que algo está pasando en nuestra parte cerebral. Y bueno, podemos verlo como se puede estar desarrollando un trastorno o de igual manera algo se puede estar presentando en nuestra parte cognitiva. Y bueno, aquí va de la mano que podríamos tener que trabajar con pues un neuropsicólogo o tal vez desde la parte neurológica, porque también ciertos químicos van a ocasionar que una persona
pueda dormir largas horas y, bueno, tener un sueño que interrumpa esas actividades, principalmente en esta área. La alimentación. Bueno, la alimentación como tal es otra parte sumamente importante, porque vamos a observar ahí que si no nos alimentamos de la manera adecuada, obviamente no vamos a poder procesar de la mejor manera todos los conceptos o toda pues esa información que requerimos. Entonces, la alimentación es sumamente importante para lo que es la salud mental escolar. De igual manera, otro factor de riesgo es la mala salud física. Cuando nosotros no adquirimos hábitos saludables físicamente, como por ejemplo hacer ejercicio, alimentarnos adecuadamente, no llevar a cabo conductas de riesgo, como en este caso pueden ser uso de sustancias nocivas para la salud, pues toda esta mala salud física va a tener una repercusión a lo que es a nuestra salud mental, ¿no? Y bueno, pues como les mencionaba, ambas van de la mano. La exploración de crisis de identidad. Esto lo hablamos pues en la edad de los adolescentes. Los adolescentes empiezan a tener crisis de su identidad, por ejemplo, de sus gustos, de sus preferencias, cuando empiezan a convivir con sus compañeros, cuando empiezan a convivir o a relacionarse en pares. Si la persona no tiene un buen ajuste, si no se le dan unas buenas herramientas a este adolescente, hacer su parte yoica, es decir, motivarlo, pues él va a presentar ciertas crisis. Y bueno, las crisis las tenemos durante toda la vida, pero solamente algunas personas las van a presentar, o a lo mejor no presentemos crisis en la adolescencia y presentemos crisis en la edad adulta. Es por eso que es muy importante fortalecer desde niños, principalmente a la edad de los 6 años, esta parte yoica, es decir, la parte de fortalecer todas sus habilidades, de crear esa empatía en los niños, de crear todas esas herramientas que van a fortalecer esta parte de las emociones, para que posteriormente, cuando el niño llegue, por ejemplo, a la adolescencia, tenga una buena identidad y no presente estas crisis. Los problemas familiares, pues es un factor de riesgo, ya que cuando una persona tiene un problema familiar y no tiene el adecuado o las herramientas adecuadas para saber cómo llevar problema familiar, pues no va a tener un desarrollo, obviamente, a nivel académico, a nivel escolar. Va a estar su pensamiento más enfocado en lo que son los problemas familiares, que en el estar presente en donde se encuentra, por ejemplo, en el aula o en el área de clases, no va a estar concentrado en eso ni en esa actividad. Su mente va a estar simplemente enfocada en el problema familiar que esté presentando, y bueno, pues ahí podemos ver que no va a haber un avance adecuado o un aprendizaje adecuado para la persona. Ahí, por ejemplo, podemos observar en los familiares como tal, que se puede presentar en algunos niños, en algunos es el abandono. Ese es un tipo de problemática para algunos niños, la orfandad o el maltrato. Este tipo de problemáticas hay que hacer hincapié en ello, porque bueno, pues no es lo mismo un niño que está en estado de orfandad y que bueno, hay instituciones que lo apoyan y sigue yendo a la escuela, no va a tener, por ejemplo, el mismo desarrollo que un niño que está en un ambiente familiar adecuado, ¿no? Porque, bueno, como tal ya trae cierto tipo de secuelas, entonces, pues el desarrollo del niño va a ser diferente, pero para eso estamos los profesionales, para poder apoyar a todo este tipo de niños o adolescentes que presenten este tipo de situaciones, para
poder entender que su situación es diferente y que a pesar de que sea diferente pueden obtener ese conocimiento para tener una mejor educación. De igual manera vemos lo que es la violencia sexual que se da en todas las etapas. Una violencia sexual, bueno, pues como tal, la persona a veces ni siquiera llegan a presentarse a lo que es el aula o a desarrollar habitualmente como desarrollar actividades escolares, ¿no? Cuando hay un tipo de violencia sexual, la persona pues no está presente en el tiempo real, sino que pues evita todo lo que es la realidad y pues ahí podemos ver que la persona como tal pues no va a tener un buen desarrollo en lo que es la salud mental escolar. La economía igual es un factor de riesgo porque, por ejemplo, lo vemos en lo que está pasando. No es, pues sí hay una variante y una variante de gran impacto y más en el tiempo que vivimos, porque la educación actualmente, hay un rezago en educación, si cada país, principalmente de Latinoamérica, hay un rezago de educación, pero ahora con esta situación sanitaria, pues el rezago se ha visto más presente. Entonces, al estar presente este rezago, podemos ver que el impacto que está causando no solo pues en la salud física, sino como tal lo que es en la educación. En la educación está causando gran impacto y bueno, esto se ve reflejado en la salud mental escolar del alumno. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo a una persona de nivel socioeconómico medio, por ejemplo, a una persona de un nivel socioeconómico bajo que no tiene las herramientas de las TICs para poder adquirir este conocimiento. Entonces, como tal, ¿qué vamos a observar? Bueno, pues como tal un rezago porque el niño, el adolescente, no tiene que seguir a la educación como un plan educativo. Puede hacerlo desde una manera autodidacta, siempre y cuando cuente con los libros. Y bueno, pues es una manera física de que podría avanzar esta persona. Pero como tal, tener acceso a lo que es el plan escolar, pues no lo tiene, está limitado por los recursos de la economía. Y entonces, al no tenerlo, pues esto va a crear una gran limitación, va a ser un rezago en esta persona, ¿no? Como tal. Y bueno, aquí vemos una gran, pues, dificultad que va a presentar la persona porque a mí me ha tocado observar a ciertos niños que no cuentan con las posibilidades económicas y que están realmente preocupados porque ellos tienen la intención de querer estudiar, tienen la intención de superarse cada día, pero no tienen estas herramientas que actualmente estamos utilizando para desarrollar lo que es la educación, pues no solamente escolar, sino la educación en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, el niño presenta una angustia, va a presentar una tristeza, en algunos casos va a presentar ansiedad, porque hay niños que, o adolescentes, ¿no? Que, pues ahora, ¿cómo voy a tener acceso a estos medios? Esta preocupación de boda. Entonces, esto va generando un impacto a su salud mental. Es lo mismo que si las presionar un botón y ya listo, ya me conecté, ya puedo tomar la clase, que una persona que tiene acceso por medio de la economía a todo este tipo de tecnologías. Entonces, pues si en algún momento podemos hacer una aportación a las personas que no cuentan con estos recursos, yo creo que es una parte muy considerativa como seres humanos de también poder ir es pues en pro de la educación,
porque pues es a lo que hay que apostar. De igual manera vemos lo que es la discriminación. La discriminación en muchos puede ser por discapacidad, puede ser por etnia, puede ser por económicos o socioculturales. La discriminación es un factor de riesgo para que se problemáticas mentales dentro del entorno escolar. Los embarazos, cuando hay una precisamente pues por el embarazo y no como tal hay un desarrollo pleno en la educación, aún más si estamos hablando de embarazos precoces o embarazos en adolescentes, pues va a causar, inclusive este tipo de embarazos lo que generan es la deserción en la educación y bueno, ahí por ejemplo, como tal, cuando no hay una planeación de ello, puede generar una problemática de que la alumna que ha dejado la escuela o el alumno que ha dejado la escuela, pues va a estar desmotivado porque no era una decisión como tal convincente de lo que él quería hacer, sino fue una decisión circunstancial de no haber tenido las herramientas adecuadas para llevar a cabo una vida sexual activa. Y eso es en lo que trabajamos los educadores, en lo que trabajamos los psicólogos para hacer una prevención ante cierto tipo de problemáticas. Tenemos también lo que es una ausencia de hobbies, no tener los espacios adecuados para, para desarrollar ese cuando no nos dedicamos tiempo, cuando no pasamos como esa calidad con personas, pues esto nos va a generar estrés, como es la carga y exceso de trabajo. Toda carga y exceso de trabajo necesita pues ser desalojada con lo que es hobbies o espacios al aire libre o simplemente espacios donde podamos desarrollar actividades que vayan fuera de nuestro trabajo para no generar una carga. Y bueno, esos serían los factores de riesgo que podemos observar. Existen más, pero estos son como los más importantes. La siguiente, por favor. Profe, si desea puede darle un espacio de preguntas a los chicos para que usted tome un respiro o tome agua o algo así. Ok, muchas gracias, licenciado, sí. ¿Gusta que generemos ahorita un espacio para preguntas o gustan descansar unos 5 minutitos? Cinco minutos, yo creo que eso está bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, 5 Pero no, minutitos para no también abandonen la reunión. generar estos espacios y precisamente de lo que hablamos y regresamos.
Listo, ya regresamos, ya estamos aquí. Listo, señor, también yo. Muchas gracias. Aquí estamos. Gracias, licenciado. Ya estamos aquí de vuelta. Bueno, otros factores de riesgo, como ya los que estábamos viviendo dentro de la salud mental escolar, son las enfermedades crónicas, las afecciones neuropsicológicas y los trastornos del desarrollo. En las enfermedades crónicas, bueno, las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y progresión, generalmente lenta. Son la principal causa de muerte e incapacidad en el mundo. Las más comunes son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas y la diabetes. Este tipo de enfermedades crónicas van a generar en la persona pues un deterioro de manera lenta. Entonces, este deterioro va a afectar, por ejemplo, como tal, si hay un alumno que, por ejemplo, presenta diabetes, no va a tener el mismo desarrollo en el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, constantemente que una característica de la diabetes es pues que la persona tiene abatimiento. Entonces, la persona pues no va a tener la misma energía con la que puede contar una persona que está saludablemente. Entonces, esto va a afectar a la parte pues emocional en la escuela porque, bueno, pues no va a tener los mismos resultados, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver que las enfermedades crónicas causan gran impacto a lo que es una salud mental escolar. De igual manera, vamos a ver las afecciones neurológicas, que son enfermedades degenerativas que afectan al sistema nervioso central. Esto estamos hablando del sistema nervioso central, en las cuales las células nerviosas están dañadas o mueren. Este tipo de enfermedades son como el Parkinson. Ahí también vamos a ver una parte donde la persona pues, se vuelve más lenta, o bueno, pues como podemos ver, sus movimientos no son del todo pues adecuados o bien desarrollados. El Alzheimer, que es otra afección neurológica, la migraña y la epilepsia. Actualmente una afección neurológica muy presente en los estudiantes pues es la migraña. ¿Por qué? Porque no hay una buena gestión de este estrés, de estos hábitos saludables, y pues se va a presentar como tal lo que es una afección neurológica como la migraña. Es muy presente en los estudiantes por esta carga que trae consigo y que no hay un desahogo de esa carga. Y pues en la migraña vamos a observar pues que la persona se mantiene con dolores muy intensos, ya sea dolores por más de 24 horas. Entonces, si podemos ver un alumno que presente con migraña, va a presentar lo que es una limitación. Entonces, al tener una limitación, que estamos hablando de una discapacidad, no va a tener el mismo desarrollo, y al no tener el desarrollo presenta un problema emocional como tal, porque no tuvo el desarrollo adecuado en lo que es la parte escolar, porque ya hubo una limitación. Por ejemplo, si tenía que entregar, no sé, algún trabajo, como tal, al tener la migraña, a veces si te forzas más y lo haces, inclusive lo haces, pues empiezas a tener estos dolores intensos de cabeza, que es muy puntual que el forzar nuestro cuerpo, porque a veces como estudiantes se suele hacer, ¿no? Forzar el cuerpo a pesar de que una migraña te esté pues limitando. El forzar tu cuerpo, cabe aclarar que hay un hincapié en esto porque puede llevar a consecuencias dentro de la salud física muy grave, como puede ser un derrame cerebral u otro tipo de consecuencias. Entonces, hay que tomar en cuenta esto y bueno, también pues hay que como alumnos comunicarlos de tal parte si hay algo que nos limita,
pues comunicarlo a lo que es al docente, y como docente pues también extender esta parte entendible de lo que está limitando a la persona para llevar el desarrollo adecuado de esa actividad que se iba a llevar a cabo, ¿no? De igual manera vemos los trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo son los trastornos del desarrollo neurológico, que es el conjunto de dificultades cognitivas que afectan la maduración neurológica de los niños y niñas a distintos niveles, generando, por ejemplo, una alteración o retraso en el aprendizaje y el crecimiento de habilidades de tipo ya sea motor, sensorial, de comunicación y sociales. Aquí vamos a observar que en los trastornos del desarrollo, bueno, pues la persona va a presentar un cierto tipo de dificultad o retraso para ciertas actividades de aprendizaje. Y bueno, ahí observamos cómo es la discapacidad intelectual. También tenemos el TEA, que es el trastorno espectro autista, y el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con o sin hiperactividad, porque no siempre va a ser con hiperactividad. Entonces, pues en este tipo de trastornos del desarrollo es una parte fundamental para la educación. ¿Por qué? Porque como educadores solemos aplicar como la misma técnica para todos los alumnos, sin darnos cuenta que cada alumno tiene sus capacidades o su tipo de inteligencia que va a desarrollar, así como su nivel madurativo neurológico. Entonces queremos aplicar lo mismo para todos los alumnos cuando cierto alumno está presentando una dificultad y pasamos de largo a ese alumno, lo dejamos en rezago o simplemente lo discriminamos, o sea, no tomamos en cuenta esta parte, entonces no estamos siendo unos educadores como tal, pues integrales hacia esta parte, y también de una manera un docente con una preparación, porque no tomamos en cuenta que hay ciertos tipos de trastornos del neurodesarrollo que no le van a permitir al alumno como tal tener el mismo desempeño que otro tipo de alumnos. Entonces, este es un factor muy importante para la salud mental escolar, ya que, por ejemplo, un niño que presenta, por ejemplo, en esta ocasión, hiperactividad, ¿no? Por ejemplo, su enfoque para estar concentrado en las clases, pues no va a tener largas duraciones para estar sentado. Por ejemplo, más ahorita de manera virtual, pues el niño no va a presentar ese enfoque como tal. ¿Y qué pasa? Bueno, pues los adultos no entendemos esta parte y empezamos a ofender, ¿no? Pues, o etiquetar, es un niño flojo, es un niño desobediente, es un niño mal educado, y cierto tipo de situaciones así que no entendemos que hay una problemática más allá, que no es que sea solamente un niño maleducado, desobediente, que solamente es inquieto, sino hay algo más allá. Entonces hay que poner mucha atención cuando observemos cierto tipo de factores, o cuando observemos este tipo de alarmitas donde nos está diciendo que un niño está presentando cierta dificultad, pero esa dificultad lleva como tal algo atrás, hay una raíz acerca de esa dificultad. Entonces hay que poner atención acerca de esos factores de riesgo. La siguiente, por favor. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, claro, si alguien tiene preguntas, adelante, con toda confianza pueden hacer sus preguntas. ¿No, nadie? Bueno. Está muy callado hoy. Bueno, no, nadie tiene preguntas. Si tienen alguna pregunta, con confianza los escucho, y si podemos resolverla, con gusto lo hacemos.
¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos. Este tipo de factores de riesgo a la salud mental escolar como tal, algunos ya son consecuencia de cierto tipo de situaciones, otros como tal van a generar cierto tipo de consecuencias. En este tipo de consecuencias vamos a observar lo que son los trastornos. Y bueno, a continuación les voy a explicar acerca de los trastornos en una clasificación del DSM-5, de las consecuencias que hay en los trastornos que se van a presentar en una salud mental dañada en la cuestión educativa. Por ejemplo, aquí tenemos los trastornos del ánimo. Estos son los trastornos emocionales que surgen habitualmente durante la adolescencia. Además de la depresión o de la ansiedad, se puede experimentar reacciones excesivas de irritabilidad, frustración, enojo. No nada más vamos a estar observando lo que es tristeza. Es posible presentar síntomas de más de un trastorno emocional y que se den cambios rápidos e inesperados del estado de ánimo y arrebatos emocionales. De igual manera, pueden desarrollar síntomas físicos relacionados con su situación emocional, como dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas. Los trastornos emocionales pueden afectar profundamente al rendimiento académico. Es lo que les mencionaba. Y el retraimiento social puede exacerbar al aislamiento y a la soledad, en el peor de los casos, a la depresión y conducir al suicidio. Bueno, pues esto es precisamente los trastornos del ánimo. Está como por ejemplo la depresión y como por ejemplo la depresión es una de las fundamentales y bueno, pues aquí vamos a ver que es una consecuencia de algún factor de riesgo que se haya presentado anteriormente, como por ejemplo puede ser una problemática a nivel familiar, una problemática, por ejemplo, a nivel escolar. Entonces, esto puede generar un trastorno del ánimo. También tenemos los trastornos de conducta alimentaria. Los trastornos alimentarios aparecen habitualmente de igual manera en la adolescencia y adulta. Son más comunes en las mujeres que los hombres. Y bueno, estas son afecciones como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracones compulsivos y se caracteriza por adopciones de comportamientos alimenticios perjudiciales, como la restricción de calorías, o también observamos atracones compulsivos. Los trastornos alimentarios son perjudiciales para la salud y a menudo coexisten en la depresión y la ansiedad y el abuso de sustancias. Bueno, cuando se presenta un trastorno de conducta alimentaria, estamos observando como tal que puede haber de raíz lo que es una depresión. Y en los trastornos de conducta también se presenta lo que es un síntoma muy manifiesto de lo que es la ansiedad. Vamos a estar viendo constantemente a estas personas que están ansiosas y que, bueno, tienen ciertos cambios con lo que es pues la alimentación, o dejan de comer o comen compulsivamente. Entonces, esto puede ser una consecuencia que observamos pues en la salud mental de los alumnos debido a un factor de riesgo que ya se haya presentado. Y bueno, por ejemplo, puede ser que pues esta persona haya recibido laceraciones en su autoestima, ¿no? Entonces es por eso precisamente que presenta estos trastornos de conducta alimentaria. Bueno, la siguiente, por favor.
tenemos también los trastornos psicóticos. En los trastornos psicóticos que incluyen síntomas de psicosis, emergen más comúnmente a finales de la adolescencia o principios de edad adulta. Los síntomas de la psicosis pueden incluir alucinaciones o delirios. Tales experiencias pueden afectar gravemente a la capacidad de la persona para participar en la vida diaria y la educación, y en muchos casos llevan a situaciones de estigmatización o violaciones de los derechos humanos. Es decir, pues el funcionamiento dentro de una sociedad como tal de los pacientes con trastornos psicóticos, pues es muy difícil porque ya se está presentando como tal, pues estos síntomas que pueden incluir alucinaciones o delirios y que como tal puede haber, pues sí, un peligro para la sociedad. Pero por ello, también podemos estar observando que hay una situación de discriminación ante estas personas o violaciones de sus derechos como tal que presentan este tipo de trastornos psicóticos, y que podemos observar algún alumno que pues puede llegar a desarrollar trastornos psicóticos debido a una situación que haya presentado, por ejemplo, una violación sexual puede llevar a lo que es un trastorno psicótico como tal. Y bueno, me parece como que ustedes ya vieron lo que es la parte de los trastornos psicóticos, pues ya entenderán un poquito más acerca de cómo se desarrollan, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si llegamos a tener algún alumno con cierto tipo de problemática, hay que estar atentos a ello, porque, por ejemplo, como en este caso que les marco, una violación sexual que puede llevar a un trastorno psicótico, si no es atendido adecuadamente, si nosotros identificamos que alguno de nuestros alumnos llegó a presentar este tipo de situación o alguna situación como tal, debemos de buscar las herramientas para poder apoyarlo y bueno, que no haya otro tipo de consecuencias, porque bueno, está en nosotros la prevención y la psicoeducación para evitar este tipo de trastornos. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos también lo que son los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. En los trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta se refiere a aquellos cuyos síntomas principales se caracterizan por el fracaso persistente y el control de comportamiento, según las reglas definidas socialmente. Se trata de comportamientos a través de conductas inapropiadas extremas que generan incomodidad y desesperación tanto de padres como de cuidadores. Y bueno, estos síntomas son externalizados con una manera, puede ser con ansiedad o con depresión, y se agrupan en dos trastornos principales, que es el trastorno negativista desafiante, que estamos hablando que se presenta en niños, y el trastorno disocial, que ya estamos hablando que se presenta en adolescentes, también llamados externalizados. Bueno, este tipo de trastornos como tal se van a externalizar posteriormente. Y bueno, su forma de comportamiento ante este tipo de trastornos es de una forma agresiva y retadora, causando pues grandes consecuencias graves como una maldad. No solamente es como la rebeldía, sino esta rebeldía, como lo decía, lo va a externalizar y bueno, ya va a causar como un daño como tal a la sociedad y crear lo que es pues estos comportamientos antisociales de personalidad. Ahí ya vamos a ver a este comportamiento antisocial
pues una persona, si no se trata y se identifica adecuadamente este tipo de trastornos, que aquí sí estamos hablando como en los tipos de trastornos anteriores, se debe de identificar a tiempo, porque este tipo de trastornos se trabajan ya a través de la mano, no solamente desde el área psicológica, sino también desde el área psiquiátrica. Este tipo de trastornos ya es de una manera integral, ya se recurre desde que tiene que haber por medio recursos farmacológicos para tratar este tipo de trastornos, porque ya se presentan aquí conductas antisociales donde puede haber daño para lo que es la sociedad. Pueden presentar diferentes daños hacia la sociedad causando, pues sí, gran impacto, como por ejemplo podemos verlo como un niño a simple vista que solamente le gusta, pues, hacer bullying, ¿no?, a sus compañeros, causar estas conductas, pues, de riesgo hacia sus compañeros, pero estas conductas van agravándose y como tal, pues, observamos, por ejemplo, ya en distintas situaciones, por ejemplo, en escuelas donde ya se ha observado que, pues, por ejemplo, ha habido balaceras en las escuelas como tal y ha habido un autor intelectual, entonces estas ya son conductas antisociales donde van generando daño hacia la sociedad. Por eso es muy importante tratarlos a tiempo como tal. Y aquí es donde precisamente se desarrollan los psicópatas y los sociópatas en este tipo de trastornos disruptivos. Tenemos otros factores de riesgo como son las conductas de riesgo, que estas causan un comportamiento para la salud de daño. En este tipo de daño vamos a observar que se consumen cierto tipo de sustancias dañinas para la salud, en este caso las drogas, o las prácticas sexuales de riesgo que comienzan durante la adolescencia. Los comportamientos de riesgo pueden tener efectos muy negativos sobre el bienestar mental y físico. Es decir, una persona, por ejemplo, que llega a consumir este tipo de sustancias nocivas para la salud, pues va a empezar a presentar un deterioro cognitivo en lo que es, pues su cerebro va a presentar este deterioro y no va a tener como tal, pues, este avance a lo que es la educación, ¿no? No va a tener la misma capacidad de retención, de comprensión. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias lo que va haciendo es precisamente modificar todos los químicos del cerebro y de igual manera ir matando lo que son, pues, las células, ir matando los neurotransmisores, ir dañando lo que es las neuronas. Entonces, como tal, al haber este tipo de conductas de riesgo, como es el consumo de drogas, el deterioro como tal, pues se va a ver reflejado. Y la conducta mental, pues ahí va a estar el daño de tal hecho, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Ok, perfecto. La siguiente, por favor. Es lo que les mencionaba de las conductas de riesgo, como tal, por ejemplo, sustancias nocivas para la salud. La siguiente. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí vamos a ver lo que es la anterior, por favor. Bueno, en la diapositiva anterior estamos hablando de un factor de riesgo que es el suicidio o las autolesiones. Bueno, en el suicidio o las autolesiones, aquí tenemos una estadística que se estima que el 62,000 adolescentes murieron en el 2016
como consecuencia de autolesiones. Los factores de riesgo para el suicidio son muy variados e incluyen el uso nocivo del alcohol, los abusos durante la niñez, la estigmación y la búsqueda de ayuda, los obstáculos para recibir atención y el acceso a medios para llevarlo a cabo. La información recibida a través de los medios digitales sobre los comportamientos suicidas es una preocupación emergente para este grupo, de edad. Es decir, cuando hablamos, imagínense, 62,000 adolescentes murieron en el 2016. 2016, estamos en el 2021 y actualmente cada vez vemos esta parte más manifiesto. Estamos en esta cantidad de 62,000 adolescentes, pues como tal ha aumentado y aún más en estas condiciones que actualmente vivimos de pandemia. Los factores de riesgo pues han aumentado. La violencia que se ha presentado, el que no estemos constantemente conviviendo en espacios libres, pues ha causado este impacto como tal de tener consecuencias pues que ha generado más suicidios. Y estamos hablando que los estudiantes pueden ser que dentro de la cuestión de parejas presenten violencia, ya sea que como tal ya tengan una familia formada, y pues hay un gran impacto en lo que es el suicidio. Los factores de riesgo que determinan el suicidio, como lo mencioné, que es el alcohol y pues el abuso de sustancias, que pueden ser unas, y de igual manera, por ejemplo, la información que estamos recibiendo constantemente y más la información que reciben nuestros adolescentes a los cuales no les estamos prestando la atención o no estamos observando constantemente lo que ellos ven a través de los medios de redes sociales, por ejemplo. Esa desimportancia que le estamos tomando a esta parte, que no le estamos generando lo que es la atención adecuada al adolescente de qué es lo que observa a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué aplicaciones descarga? ¿Qué es lo que tampoco es una manera de volverse como, pues, hostigantes hacia el adolescente, pero sí es una manera de estar atentos a lo que el adolescente o el niño, porque ya lo vemos en niños, está haciendo con estas tecnologías que utilizan, porque como lo mencionaba, no se le da un uso adecuado y más aún si todavía no tenemos esa maduración adecuada de saber para qué se utilizan estas herramientas. Entonces, como tal, el papá, la mamá están desinteresados pues en el niño, en el adolescente como tal o hasta en el adulto, ¿no? Por ejemplo, no sé, entre hermanos, ¿no? No hay ese interés, no hay esa convivencia y simplemente se da a través de los aparatos, pero no observamos qué es lo que están viendo. Y lo vemos actualmente que han lanzado mucho la cuestión de retos o páginas donde tienen que retarse y hasta llegar a la muerte. Los retan hasta llegar a la muerte a los niños, a los adolescentes, ¿no? Entonces observamos mucho el suicidio por medio de estos, lo que son los medios digitales, porque pues los llevan estas personas que lo mencionábamos adelante, ¿no? Que ya presentaron trastornos o tienen trastornos de tipo disruptivo, ¿no? Que estamos hablando de personas psicópatas y sociópatas que llevan a conducirlos a través de estos medios a lo que es el suicidio, porque les ponen diferentes tipos de retos o hacen o influyen en ellos a través de contenido o de imágenes que los llevan pues a hacer este tipo de acciones. Y bueno, como tal, pues los niños terminan en lo que es en el deceso, ¿no? En la muerte. Y entonces, pues después de eso ya es cuando queremos tomar, y algunas escuelas, porque lo he observado, quieren tomar acciones, pero no del todas, como les mencionaba. Algunas prefieren callar este tipo de situaciones porque pues es algo que está estigmatizado y no lo toman en cuenta, ¿no? O
entre mejor se calle es mejor, porque pues es suicidio. No, el suicidio de verdad se tiene que hablar. Tenemos que informar a nuestros niños, tenemos que informar a nuestros adolescentes, tenemos que informar a las personas adultas acerca del autosuicidio, ¿no? También, del suicidio, ¿no? Tenemos que hacer una educación ahí para hacer una prevención de ello. Como tal, ¿cuál es la prevención? Nos mencionaba hace rato el licenciado. Bueno, la prevención principalmente está en la información de decir, bueno, qué consecuencias pueden traer estos medios, ¿no? Estas redes sociales, por qué se hacen, qué personas están detrás de todas estas páginas, porque pues no dan la cara, ¿no? Está en el anonimato este tipo de páginas, este tipo de retos, ¿no? Que los llevan como tal. Entonces, hay que dar esta psicoeducación a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Es una herramienta la psicoeducación para la prevención. De igual manera, hay que reforzar esta parte de la autoestima. Muchos suicidios vienen desde la infancia, o sea, el suicidio es como tal la acción, es el detonante, pero antes, previamente, el niño ya mandó, o el adolescente o el adulto ya mandó señales que no se toman en cuenta. El aislamiento no es normal, la tristeza no es normal, la persona que se aísla, o sea, como lo mencionaba, no es normal. Hay que tomar en cuenta todo este tipo de señales, porque nada de lo que están haciendo es normal. No hay que dejar a la persona sola. Cuando más una persona se encuentra en este tipo de situaciones es cuando más apoyo le debemos de dar, es cuando más debe de tener estos pilares del apoyo, porque a través de estas conductas que ella presenta, pues lo va a llevar a lo que es al suicidio, ¿no? Entonces, como mencionaba, desde que los niños son infantes hay que reforzar esta parte de la autoestima, es decir, no que el niño llegue hasta la parte narcisista, ¿no? Sí, hay que elevar un poco lo que es esta parte del ego, pero no demasiado. Todo es con una medida, pero hay que fomentar esto de, si es un logro, aplaudirlo. Si logró esto bien, aplaudirlo. Y no damos habitualmente más importancia a lo que hacemos mal que a lo que hacemos bien. Entonces, hay que reforzar esta parte que hacemos bien. Y si vemos que el alumno o el familiar o el hijo o la persona con la que estamos interactuando hace algo bien, bueno, motivarlo a que siga haciendo eso o a que lo haga mejor. Es una parte de reforzar lo que es la autoestima y que tenga estas herramientas para poder llevar a cabo la solución de problemáticas, es decir, también darle esta parte de que debe de superar la frustración, es decir, si tengo una problemática, pero la puedo solucionar, ¿cómo? Pues dando herramientas. ¿Se puede solucionar? Sí. ¿No se puede solucionar? Todo tiene solución, solo es desde el enfoque que lo estemos viendo en este momento. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Profe, me gustaría aportar algo. Sí, adelante, licenciado. Bueno, disculpe la reiteración de la participación. Yo pienso también que en la salud mental escolar también se debe involucrar al docente en cuanto a el ser que es estudiado a partir de su salud mental, porque muchas de las causas de la autolesión y de la baja autoestima que tienen muchos estudiantes viene directamente de cómo es el docente y de la salud mental del docente. Entonces, por ejemplo, encontramos que hay profesores, maestros, directivos que tienen trastornos megalomaníacos o tienen esas conductas de megalomanía y afectan directamente a la conducta del estudiante. Es el docente que se cree que todos lo saben, que no acepta un error en el aula, que pretende ser una imagen superior delante de los estudiantes, entonces allí va afectando también la salud mental de los estudiantes. Indirectamente o directamente la afecta porque va lastimando la autoestima de aquellos que no pueden expresarse tan libre o que son, digamos,
no personas extrovertidas, sino muy introvertidas. Entonces hay estudiantes que son introvertidos que se encuentran con un profesor con este tipo de trastornos y van digamos que se les va a dificultar mucho más este trastorno que tienen de autoestima baja y van a seguir afectándolo. Entonces por eso yo pienso que el maestro o el docente también es necesario que haga parte de una salud mental equilibrada. Así es, licenciado, así es. Como usted lo menciona, observamos que en este momento, pues estamos hablando de lo que es los alumnos, ¿no? Más adelante vamos a tocar lo que es la parte del docente, porque como usted lo menciona, no solamente, por ejemplo, estima desde lo que es, ¿no? Sino en muchas ocasiones se ve la influencia del docente en esta baja autoestima que se presenta. ¿Por qué? Porque es importante por eso que se hacen lo que son las pruebas psicológicas, también laborales y de personalidad. ¿Por qué? Porque al entrar a una institución también debemos de estar evaluados. No todas las personas llegan a ser competentes para estar enfrentándose a cierto tipo de situaciones o estar, por ejemplo, en la docencia. En la docencia, aparte de la vocación, bueno, se tiene que tener ese equilibrio. ¿Por qué? Porque se convive con las personas, en este caso niños o adolescentes, y bueno, se puede ocasionar un daño a lo que es al alumno, ¿no? Si el alumno quizás no presentaba ese daño, puede llegar a presentarlo debido precisamente a que el que está afectado o el que no presenta un buen equilibrio emocional o mental es el docente. Entonces, pues sí, así es, licenciado, con toda la razón. Lo podemos observar lo que es en los docentes de igual manera. Más adelante también lo vamos a tomar, a retomar. Bueno, seguimos. Bueno, el espacio de las preguntas, porque ya nos toma el tiempo. Ok, perfecto. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? O un aporte, ¿qué les pareció la charla, esta primera parte, cualquier cosa? María, ¿quieres participar? Listo. Adelante, María, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, María, buenas noches a todos. Bueno, yo quería como aportar también cuando hablaba de las consecuencias, que pues también ahí radica como un sabotaje también cuando pues las emociones comienzan como a fallar y todo comienza como con esa depresión. Entonces comenzamos como a sabotearnos las cosas y es a veces que también es como una iniciativa nuestra o pues también social, pero se nota esa conducta de como de saboteo, de dejar las cosas como a medio camino o simplemente, no, me cansé, voy por otro lado y así como pues eso también uno lo puede notar porque igual uno también pues es compañero de muchos compañeros y pues también ve esas reacciones de que no, lo dejo hasta aquí o mejor lo hago mañana, entonces ellos mismos se comienzan como a sabotear y pues eso también genera pues como una cierta tendencia ahí de factor de riesgo por esa parte. Gracias, sí, eso era todo. Sí, así es, María, muchas gracias. Sí, también puede ser, bueno, un factor de riesgo para la salud mental emocional, porque como tal, el autosabotaje pues va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, esta consecuencia como tal, por ejemplo, como tú mencionabas, no terminar a tiempo, por ejemplo, las actividades, posponerlas, dejarlas para después, va a tener una consecuencia, va a tener una reacción como tal, por ejemplo,
tus calificaciones, ¿no? Se va a ver reflejado en tus calificaciones, pero más allá de una calificación es en el aprendizaje que tú tengas como tal, de tal conocimiento, que es lo más importante. Entonces, pues al tú estarte autosaboteando, pues que va a haber una reacción y esta reacción va a generar, por ejemplo, que el profesor te repruebe o que el profesor esté a punto de reprobarte, ¿no? Porque pues ya no alcanzaste el promedio o la calificación, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar en ti? Pues angustia, ¿qué va a generar en ti? Ansiedad, y una ansiedad que se va a ver reflejada también a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, las personas que se están comiendo las uñas, que ahí podemos estar viendo, o las personas que se comen el cabello, la tricomanía, entonces, o la persona que se está chupando y chupando los labios, va a presentar una ansiedad y esto va a presentar una consecuencia en la salud mental y emocional de la persona, porque, bueno, también se va a sentir desmotivada y va a haber consecuencias, pues, a nivel educativo como tal. Muchas gracias, María. Así es, gran aportación también. El autosabotaje también podría ser. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo quiero participar. Yo siempre he dicho que el bullying no es algo nuevo y el sabotaje no es algo nuevo, es algo que viene de muchos años atrás. Pero también la sociedad se ha encargado como de hacer moda, como de incentivar ese sabotaje como para que el chico o la chica que haga bullying esté de moda. A nosotros y a los alumnos nos abatallan con películas, por ejemplo, norteamericanas, donde el bullying está bien visto y el bullying es chévere y el que hace bullying es el que está en la onda y todo. Entonces, se vuelve como una moda y los chicos entonces toman eso como si fuera algo chévere y normal, hacer bullying, hacer maltrato a sus compañeros y todo, y no saben el daño psicológico tan grande que le hacen a la persona que tiene bullying. Entonces eso también viene como y todo eso también es cierto que la persona que hace bullying tiene también su trastorno, o sea, por lo general la persona que hace bullying tiene problemas personales, tiene problemas familiares. No es que sea un chico chévere que hace bullying y que se burla de los demás, de que se cree el más, sino que tiene también su problema y como que descarga ese problema maltratando a los demás. Nosotros como docentes, digo yo, es un tema como muy delicado porque muchas veces no se ve mucho, pero es algo que se ve ahora muy, muy, muy marcado con nuestros docentes, con nuestros alumnos. Y eso, claro, perjudica el buen desempeño de los estudiantes en clase. Y eso no se ve solamente tanto en el campo de los adolescentes, sino ya también en el campo de los adultos como tal. Muchas gracias, sí, así es. Hay que poner, como les mencionaba, un gran enfoque ante todas estas problemáticas, ante todas estas situaciones de riesgo, porque sí, efectivamente, como menciona, el bullying no es nuevo, no es nuevo, viene de atrás. Pero que no poníamos la atención en que normalizábamos el bullying, en que normalizábamos esas conductas de, ay, hacerle burla al compañerito que presenta cierto tipo de discapacidad, ¿no? Inclusive hasta el mismo profesor, o, por ejemplo, antes, ahora ya no se utiliza, ¿no? Las orejitas de burro, ¿no? De cierta manera, pues era un bullying a la persona que no es que, es un burro, no es un burro, no. La persona presenta tal vez un tipo de aprendizaje distinto, tal vez no tenga ni siquiera como algún tipo de retraso o algún tipo de déficit la persona, ¿no? Sino simplemente a lo mejor su manera adecuada de aprender no es de la manera en que el docente está dando pues esa clase, ¿no? Por ejemplo, entonces pues se observa lo que es el bullying en las aulas. Y también se observa, por ejemplo, en las cuestiones del trabajo, por ejemplo,
pues el bullying está latente día a día y como mencionas, se aplaude. ¿Por qué? Porque la persona que hace bullying ejerce poder. Entonces, al ejercer poder, es decir, todos queremos ser poderosos, ¿no? Todos de alguna manera queremos como influir en las otras personas, pero ¿por qué hacerlo de manera negativa, no? Podemos hacerlo de manera positiva, sin embargo, lo observamos que es de una manera negativa, ejerciendo este poder hacia otras personas a través del bullying, un bullying que no se debe de normalizar, un bullying que como docentes nos corresponde poner atención en ello porque puede conducir pues a ciertas consecuencias graves que observamos, ¿no? Entonces sí, así es, el bullying es una parte muy importante acerca de la salud mental escolar y que hay que estar constantemente viendo todo este tipo de conductas, porque no todos los alumnos tienen estas fortalezas yoicas para decir, voy a enfrentar de una manera inteligente, de una manera consciente, este tipo de problemáticas y encontrarle la solución para que este tipo de personas dejen de invadir mi espacio o de agredirme de diferentes tipos de maneras. Entonces, pues son muy pocos los alumnos que cuentan con estas herramientas para poder enfrentar el bullying, ¿no? Y como tal, estos alumnos que no tienen esas herramientas pueden llegar a consecuencias muy graves. Entonces, nos corresponde a nosotros, no solamente como docentes o como servidores de la salud, sino tan solo como pues personas, como seres humanos, poner atención en este tipo de situaciones porque pueden llegar a ser, pues, pueden causar gran impacto a nivel personal y a nivel de sociedad. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna duda más Gracias. o algo que aportar, licenciado? No, profe, listo, ya cumplimos con el tiempo. Entonces, que tenga una excelente noche y muchas gracias. Nos vemos el viernes nuevamente, muchachos. Gracias a la profe también. Gracias a ustedes, que tengan